Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, con el cual, bueno, pues se pone punto final para la semana para nosotros, en lo que a nosotros concierne una jornada que de nuevo comenzamos con ese balance de fallecidos y nuevos casos positivos por el coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas. Bueno, pues nos arroja los siguientes datos: 18 personas fallecidas, 222 nuevos casos positivos en el Principado. Una jornada esta en la cual, bueno, pues los hosteleros velan armas ante la manifestación que tienen convocada para mañana en la capital asturiana. Una manifestación en la cual, bueno, pues exigen que el gobierno del Principado les permita abrir de nuevo sus negocios, porque afirman estar con el agua al cuello. Dicen que están abocados a la más absoluta desesperación si no vuelven a abrir sus puertas. El cierre de locales para siempre, señalan, es inminente, y el presidente de la patronal, Otea, realizaba el siguiente llamamiento. Tenemos que tener abiertos porque las ciudades están abiertas, las ciudades ya están respirando, los comercios están abiertos, las gasolineras, las farmacias, las luces de Navidad están puestas, los ayuntamientos hacen un llamamiento a sus vecinos para que salgan a ver esas luces, pero sin embargo nuestros establecimientos tienen que estar cerrados. Nosotros no somos los culpables de esta pandemia, fuimos los primeros en entrar y ahora somos los últimos en salir. Nos acaban de decir que van a prorrogar 15 días más el cierre, pero que el próximo día 9 valorarán si para el 10 podemos abrir o no. Creo que hasta aquí, lo hemos dicho a este gobierno, queremos trabajar, déjenos trabajar. Las ayudas que han sacado han sido escasas, este sector se está muriendo. Hablamos de 45.000 trabajadores, más todos los trabajadores indirectos que están viviendo de este sector. Esto no se puede aguantar más y por lo tanto, desde aquí, hoy, hacemos un llamamiento a toda Asturias, a todos los hosteleros, pero a todos nuestros clientes, a todos nuestros proveedores, a toda esa cadena de valor que trabaja con nosotros, para que nos acompañen en un acto de reivindicación que queremos hacer el próximo viernes a las 12 de la mañana. Bueno, pues 45.000 personas trabajan directamente en la hostelería en Asturias. 45.000 personas son 45.000 familias. Bueno, además de esto, señalar que lo que queda de día, la jornada de hoy está dedicada al Día de la Discapacidad o personas con capacidades distintas. No son ciudadanos de segunda, son ciudadanos con los mismos derechos que el resto de los españoles, que el resto de los mortales. Cabecera y comenzamos. El próximo día 8 nos encontraremos inmersos en el puente de la Constitución Inmaculada. Bueno, un puente distinto en esta ocasión debido, como todo, desde allá por el mes de marzo, a la situación que atraviesa no solo nuestro país, sino también el mundo en general con el coronavirus. Bueno, pues dos festividades, la Constitución y la Inmaculada, que este año, bueno, pues están a la baja, no se podrán celebrar como en otras ocasiones. Bueno, en Asturias es también la patrona del arma de infantería. ¿Para quién? Bueno, pues para aproximadamente 1.000 hombres y mujeres que prestan servicio en el acuartelamiento Cabo Noval, bueno, pues en la zona central asturiana. El Día de la Inmaculada, patrona, como digo, del arma de infantería. Otros años, bueno, pues había distintos actos, desfiles. Este año parece que todo va a ser distinto. Así todo, y como venimos realizando a lo largo de todos estos años, bueno, pues queremos estar, bueno, pues esta noche con la persona que dirige, bueno, pues precisamente ese acuartelamiento, esa unidad, el Regimiento Príncipe número 3. Se trata del coronel Alfonso Pardo de Santayana, coronel del propio regimiento y comandante militar de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, este año va a ser distinto, ¿no? Va a haber celebración, es la patrona de ustedes, en una palabra, pero no va a ser como otros años, ¿no? No nos queda más remedio que ajustarnos a la situación en la que estamos viviendo. Vamos a hacer un acto interno
para recordar a nuestra patrona y para recordar quiénes somos. Los ejércitos vivimos mucho de la carga espiritual, de los valores que nos dan fuerza y ánimo, y por eso para nosotros es muy importante no dejar de celebrar este acto. Pero así como otras veces invitábamos a personalidades y familias y todo el que quisiera asistir, en este caso va a ser un acto muy sencillo, muy limitado, con máximas medidas de seguridad por coronavirus, pero bueno, por lo menos lo celebraremos. Claro. Recientemente también celebramos el acto al Cabo Noval, recordando al Cabo Noval, nos pasó lo mismo. Pero no queremos dejar de celebrarlo porque es nuestra esencia y recordar esas personas y esos momentos relevantes pues nos ayuda y nos anima a seguir. Claro. Bueno, ¿cómo valora el tiempo que lleva al frente del regimiento? Un tiempo magnífico, que estoy disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo mucho. Para empezar, porque este puesto reúne 3 circunstancias muy particulares. Como jefe de regimiento, un regimiento muy exigente, como comandante militar de Asturias, que requiere contacto con autoridades civiles y sobre todo ahora en tiempos de pandemia me ha obligado a relacionarme con la Consejería de Salud, con la Delegación de Gobierno, con el Principado de Asturias, todas las instituciones, con lo cual estoy aprendiendo mucho de esas relaciones, de cómo trabajamos unos y otros. Y por último, como jefe de acuartelamiento, unas instalaciones, son 1.200 hectáreas de monte, un bosque precioso, un bosque autóctono asturiano magnífico, que hay que cuidar, con lo cual está siendo un reto, pero una experiencia magnífica y que estoy disfrutando muchísimo. Una gente estupenda, magníficos profesionales y un entorno pues que me ha acogido muy bien y en el que siento muy cómodo, la verdad. En cuanto al tiempo, usted es cántabro, ¿no le sorprende? No me sorprende nada. El tiempo, ¿no? Nada, estoy muy a gusto y cuando deja de llover 2 días lo echo de menos. O sea que... Lo raro es que deje de llover 2 días, ¿no? Bueno, llega al regimiento procedente de una unidad de élite como son los paracaidistas. Ha tenido usted misiones en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán e Irak. Y llega para dirigir otra, con también amplio historial, también en misiones en el exterior, en muchos de esos destinos. ¿Qué grado de preparación de la fuerza se encontró a su llegada? Pues un grado magnífico, porque esta es una unidad de primera línea, con magníficos profesionales y tiene una cosa que mejora, una condición específica que le da un punto de calidad sobre muchas otras, que es el entorno en el que está. Somos infantería. La infantería necesita espacio, campo para desplegar, para maniobrar, para adiestrarse. Y aquí tenemos todo lo que queremos. Tenemos un entorno magnífico en el que nuestra gente todos los días sale al campo y se prepara. Y la clave de una unidad bien preparada es el continuo adiestramiento de su personal. Todos los días salir, prepararse, adiestrarse. Tenemos a la vista una misión internacional en Mali. Personal del regimiento va a desplegar durante el año 2021 y tenemos que apretar y tenemos que ponernos las pilas porque son situaciones muy difíciles muchas veces, nunca te avisan cuando va a haber un problema, tienen que ser reacciones muy instintivas. Pongo un ejemplo, la última misión de Mali, que desplegaba una unidad de la brigada también, en este caso del batallón Zamora, del Regimiento Isabel la Católica de Pontevedra, pero de nuestra misma unidad, pues pudieron abortar un atentado terrorista con coche bomba sobre el acuartelamiento, que hubiera provocado bastantes bajas, por una reacción instintiva de un soldado que estaba adiestrado, estaba instruido para reaccionar de forma inmediata frente a una agresión que son segundos. Claro. Eso no se improvisa, requiere muchas horas, revisar muchos protocolos, muchos procedimientos, y esa es la preparación que marca la diferencia de una buena unidad a una mala unidad, y esta unidad tiene las condiciones adecuadas para hacerlo bien. Dicen los que practican el deporte que se juega como se entrena. ¿Es así también para ustedes? Absolutamente, esa es la clave del éxito. No siempre es posible recrear las condiciones exactas, pero lo intentamos. Por ejemplo, ayer mismo estábamos haciendo trabajo contra motines, contra tumultos, contra situaciones civiles que se desbordan con la unidad de intervención de la policía. O sea, intentamos recrear todo aquello que nos podemos encontrar en países donde vamos a desplegar de la mejor manera posible.
Y el campo de maniobras que tenemos nos da mucho juego porque es muy extenso, con distintas instalaciones, desde combate en zonas urbanizadas, para pueblos, ciudades, a zonas de bosque cerrado donde podemos practicar distintas situaciones, con lo cual es un entorno muy adecuado. Claro. Bueno, por otra parte, el Príncipe, como lo conocemos, lo que decíamos, ha sido desplegada a lo largo de los años en muchos escenarios bélicos, hay que llamarlos así, y ahora les toca combatir a un enemigo invisible, un enemigo que se está mostrando muy letal, muy esquivo, invisible, como digo, bien, y se está cebando con la población. Como a una persona, desde los mandos más mandos, como es el caso suyo, hasta el soldado más raso, que toda la vida se ha estado preparando para combatir a un enemigo, cuando menos visible, cuando menos localizado, ahora, ¿cómo se le prepara para decir, ahora hay que combatir un virus? Nosotros ya estábamos preparados. Uno de los entornos en los que nos preparamos es el ambiente NBQ, le llamamos nuclear, bacteriológico y químico, y esto es exactamente un entorno bacteriológico, en el que, en este caso, un virus afecta a parte de la sociedad o a un entorno determinado. O sea que ya conocíamos este entorno. Tenemos materiales que nos permiten movernos y combatir en este entorno. Cada soldado dispone de un EPI específico, que es el que hemos estado usando durante la pandemia para las descontaminaciones. O sea que lo único que hemos tenido ha sido que revisar los protocolos y adecuarnos a los protocolos civiles, pero ya estábamos preparados. Pero en el fondo lo importante de cualquier entorno distinto es una unidad disciplinada, jerarquizada y unida. De tal manera que una vez que se dan las órdenes, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Si no conoces el entorno, te preparas, te adiestras. Pero es la cohesión de la unidad lo que te va a dar el éxito en cada nueva situación. Entonces, en este caso ha sido inmediato. Primero porque conocíamos el entorno, teníamos ya conocimientos. Nosotros tenemos especialistas de NBQ en cada batallón. Simplemente tuvieron que coger a todo el mundo, recordar los procedimientos que ya habíamos aprendido en la instrucción individual y empezar a funcionar. Y yo creo que el rendimiento ha sido bueno. Claro. Dirige usted una empresa con 1000 operarios, entre hombres y mujeres, aproximadamente 1000 operarios. ¿Se ha dejado notar el virus también en la planta? Claro. Nosotros estamos inmersos en la sociedad. Nuestra gente pues está casado, con hijos, pues hay parejas de mucha gente, pues son personal sanitario, gente que está muy expuesta y claro, nosotros somos parte de la sociedad asturiana y tenemos el índice de contagio de la sociedad asturiana, ni más ni menos. Lo que pasa es que nosotros cuidamos muchísimo lo que ocurre cuando llegamos al cuartel. Hemos establecido horarios separados para unos y otros, de tal manera que nadie, cuando se cambia, por ejemplo, esté cerca de la taquilla de otra persona. Hemos desfasado las entradas y salidas, hemos limitado el acceso a determinados espacios. Bueno, todo lo que se podía hacer, y en estos momentos, gracias a Dios, el índice de contagio es muy asumible. Esta mañana estábamos por debajo en el entorno de las 40 cuarentenas preventivas, que somos 1114, quiero recordar hoy, y estamos en unas cifras muy asequibles por el esfuerzo que estamos haciendo. El esfuerzo que nos pasa exactamente lo mismo que pasa en Asturias, que recuerdan todas las autoridades, que es, hemos tenido que poner personal de guardia con un peto, recordando a todo el mundo, por favor, ponte la mascarilla, no te la quites en este momento, sepárate de uno, se nos olvida. Tengo mucha gente joven y nos pasa como en todos sitios, entonces insistimos, y aún así me sigo encontrando gente que le cuesta, pero en la insistencia está el éxito. ¿Se reforzará la tarea de rastreadores que vienen realizando en Asturias, que veíamos hace un momento en las imágenes? Ya estamos en ello, a petición del Principado y con la intención de reforzar las labores de rastreo, incrementando el seguimiento de los casos de los contactos estrechos y demás. La semana que viene ya entra en eficacia una cuarta sección, con lo cual voy a tener 120 rastreadores funcionando a disposición del Principado para todo lo que nos quieran ir enviando, con lo cual estamos en ello, siempre a disposición y encantados de hacerlo. Y debo decir que nuestra gente le gusta
poder echar una mano, se siente útil. Nosotros normalmente nuestro trabajo, pues por ejemplo ahora cuando despleguemos en Mali, es muy lejos de territorio nacional, es muy poco visible para nuestra gente. Sí. Poder hacer algo tan inmediato, tan a disposición de nuestros conciudadanos, nos llena mucho. Y es algo que no hay ningún problema para encontrar personal voluntario que quiera dedicarse a la labor de rastreador, y todo el mundo lo hace con de verdadera devoción. Claro. Han puesto en marcha un hospital de campaña en Gijón, si no me equivoco. Bueno, lo que hemos hecho ha sido aportar una serie de tiendas, el resto del material lo aporta Cabueñes. Nosotros simplemente una instalación exterior para que ellos puedan hacer su trabajo. Nosotros tenemos personal sanitario, pero nosotros en general no lo somos. Lo que hemos hecho ha sido aportar un material para que ellos pongan en funcionamiento ese punto de triaje. Sí. Mali, citó usted en 2 ocasiones el tema de Mali. El regimiento recientemente ha estado en el Líbano, anteriormente decíamos ha estado en Irak, ha estado en Afganistán, ha estado en la extinta Yugoslavia. Bueno, estos destinos que acabo de citar, todos tienen o acaparan como titulares de prensa. Mali es como el gran olvidado, no sé si es por la distancia, no sé si es porque quizás el conocimiento general de la población no es el mismo de estos países que cité que en Mali, pero en Mali, ¿qué es lo que están realizando? ¿O cuál es la situación que lleva a que el regimiento se despliegue en Mali? Pues en Mali lo que pasa es que la Unión Europea ha identificado perfectamente que la defensa de la seguridad europea no está en las fronteras inmediatas. La defensa de la seguridad europea está donde se produce, en el origen del conflicto. Y en Mali lo que pasa es un estado en el que hay una parte importante de la población o del territorio dominado, controlado por radicales islámicos. La Unión Europea lo que intenta hacer en esa zona es preparar a los malienses para hacer frente a esa amenaza, de tal manera que esa amenaza no se extienda por todo el Sahel. El Sahel es una gran franja subsahariana que comunica cualquier incidente, cualquier amenaza, riesgo potencial, se va a comunicar inmediatamente por el Sahel. Es un vaso comunicador de toda esa franja, con lo cual, si no se arreglan los problemas en su origen, en un tiempo lo tendremos en Europa. Europa está intentando arreglarlo donde se puede arreglar. Por eso se despliegan una serie de unidades y lo que se está haciendo allí es adiestrar a las autoridades malienses, al ejército maliense, para que ellos mismos hagan frente a esa amenaza, paliando ese posible efecto negativo. Hay que ir a defender a campo enemigo, entonces. Bueno, claro, es que si no cuando ya están en tus puertas no hay nada que hacer. Claro. Lo importante es prever y hacer lo necesario para no tener que lamentarlo más tarde. Que lamentar. Bueno, vamos a volver a nuestro país, vamos a volver a España. Allá por el mes de marzo, se les ordena tanto a ustedes como a otras unidades en todo el territorio nacional desplegarse. Bueno, pues un hecho único prácticamente en la historia de España, en la historia reciente de España. Ver la imagen de los militares patrullando con sus vehículos y a pie por las calles desiertas, por las calles vacías, parecía un escenario fantasma completamente. ¿Cómo valora, cómo recibió la población ese despliegue? Porque en algunos, circula por los vídeos, en muchos casos, al paso de los vehículos la gente aplaudía. Sí, la verdad es que la acogida fue magnífica. La población veía como un apoyo, una ayuda frente a una situación que se nos había ido de las manos, que no entendíamos muy bien, que no sabíamos cómo defendernos de ella, y yo creo que se vio como un recurso que venía a ayudar, y así se nos acogió. El caso concreto de Asturias, la verdad es que es un caso especial porque la acogida siempre es muy buena. Aquí te sientes muy bien acogido siempre, con lo cual, pues, si encima vas a ayudar, pues se nota. Se daban casos de todo tipo, pues gente que nos regalaba empanadas o que nos quería agasajar de alguna manera, agradecernos de alguna manera el apoyo, la ayuda. Y bueno, la verdad es que nos encontramos muy cómodos. Los soldados salían con muchas ganas de echar una mano, de mostrarse próximos a la población. Fue una situación
la que España no está acostumbrados, pero por ejemplo en Francia tienen el plan Vigipirat, en el que es muy habitual ver a soldados patrullando París o cualquier otra instalación, y la población lo percibe como un incremento de la seguridad. O sea, frente a posibles amenazas, tenemos una herramienta que se llama Ejército, que puede incrementar la seguridad. La cuestión es, como nosotros estamos siempre a las órdenes del Gobierno, y cómo el Gobierno va empleando las herramientas de las que dispone, pues es la clave. ¿Está preparada la sociedad española para imágenes como esa? Como bien decía usted, en Francia, en el aeropuerto, en las calles de París, a las puertas de Euro Disney, bueno, pues yo lo he visto, militares franceses con el arma en la mano, patrullando tan tranquilamente, la gente pasa alrededor, no ocurre nada. ¿En España estamos preparados para esa imagen si llegara al caso? Pues yo creo que efectivamente hay que hacer un poco de labor de difusión y de explicar quiénes son las Fuerzas Armadas, lo que nosotros llamamos la cultura de defensa, que la población entienda quiénes somos, para qué servimos, porque hay que buscar, a veces se ha creado una cierta distancia. Con la creación del ejército profesional a partir del año 2000, desaparece el servicio militar obligatorio, la población española ha perdido un poco el contacto con las Fuerzas Armadas, salvo alguien que por familia o tiene algún allegado pues que es militar o lo que sea. Mucha parte de la población española nos ve muy lejanos. Además, se suma a eso que los cuarteles se han sacado de las ciudades. Aquí, por ejemplo, el regimiento estaba dentro de Oviedo. En Milán. Exactamente, y un barrio entero pues veía soldados todos los días. Sí. Salió en el año 85 el regimiento a Cabo Noval, nos fuimos en medio del monte, que es muy útil para adiestrarse, para estar bien preparado, pero se rompe ese contacto. Esa distancia es algo que debemos cerrar de alguna manera, comunicarnos, por eso es importante que yo esté aquí hablando, para que seamos próximos y para que la población nos entienda, nos vea como algo, como he dicho antes, una herramienta más del Estado para servir a España y a los españoles en aquello que nos soliciten. Claro. Ese despliegue de la pasada primavera nos dejó una imagen que yo creo que dio la vuelta a Asturias en prensa, que eran dos integrantes de su regimiento llevando la compra de una señora anciana, llevando las bolsas de la compra, y fue como, mira qué imagen más bonita, ¿no? Bueno, creo que ahí la tenemos en pantalla. Esto fue algo para ustedes normal, quiero decir, no es algo que, bueno... No, nosotros tenemos un éxito en las misiones internacionales sin precedentes, pero no es un mérito de las Fuerzas Armadas Españolas, es un mérito del soldado español, de quiénes somos, de cómo somos. La empatía que tiene el soldado español nos ha hecho ganar muchísimas situaciones. Yo recuerdo en Bosnia y Herzegovina teníamos, por ejemplo, intercambio de cadáveres entre las partes, entre los serbios y los croatas, cuando había un alto en fuego en Mostar, por ejemplo, decíamos, venga, vamos a intentar, los cadáveres que han quedado en tierra de nadie, no había manera que franceses, ingleses, intentaban llegar a un acuerdo entre las partes, imposible. La empatía personal que consigue el español, por forma de ser, por carácter, conseguía que se produjeran las situaciones. Y nos ha pasado en Afganistán, nos ha pasado en Irak, nos ha pasado en todos sitios. Situaciones que ningún otro país era capaz de afrontar. La empatía, esa capacidad de conectar con la persona de forma natural, de forma próxima, es algo que tenemos. Y yo he tenido reuniones con americanos, con el ejército americano, preguntando ¿cómo lo hacéis? Y yo decía, mira, solo tenemos que ser quienes somos, dejar que nuestra gente actúe como es. Y de forma natural conectamos muy bien. Nos ha traído grandes éxitos, muchas veces. Claro. Entonces aquí era más de lo mismo. Sí, me imagino. Bueno, para finalizar, el tiempo que llevan Asturias. Bueno, usted es de al lado, es de Cantabria, no es como si fuera... Bueno, yo he vivido toda mi vida en Madrid porque mi destino ha estado siempre en la Brigada Paracaidista, que está en Madrid, con lo cual, aunque de origen cántabro, la verdad es que he estado extraditado en Madrid muchísimo tiempo y volver al norte me gusta muchísimo. Si tuviera, por ejemplo, a compañeros suyos de promoción que no conozcan mucho Asturias, si tuviera que recomendarles un par de lugares. Bueno, es que el problema es ese, un par de lugares, hay tantos. A mí me apasiona, por ejemplo, Covadonga.
Yo soy una persona religiosa y la Santina es no solo el santuario de la Virgen, sino el entorno natural que lo rodea es algo espectacular. Los lagos, toda la montaña, todo lo que hay alrededor. Estuve este verano bajando el Sella con la familia y todo eso, vamos, son entornos increíbles. Todos los pueblos costeros de pescadores, bueno, hay cada rincón mejorado con una gastronomía que te sorprende cada vez que te sientas a la mesa, que es muy difícil quedarse con dos sitios, soy incapaz. Pues a continuar descubriéndola cuando se pueda, continuar descubriendo Asturias cuando se pueda, que ahora estamos con estos cierres perimetrales, pero bueno, pasará en algún momento, todo esto pasará. Pues coronel jefe del regimiento Príncipe Alfonso Pardo de Santayana, comandante militar de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros, felicidades para el Día de la Patrona, que va a ser distinto, ese día 8. Muchas gracias. Y gracias por estar ahí y prestar el servicio que prestan bueno, pues, diariamente en aras de combatir ese enemigo invisible llamado virus. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos con el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues ya vuelta de publicidad, ya lo saben, esa fiesta de la Inmaculada, la patrona de la infantería. Vamos a continuación a cambiar de tema. Es tiempo para hablar de leyes, para hablar de casos que se dan en los juzgados. Es tiempo para conocer cómo podemos defendernos. Es tiempo para tus derechos. Tus derechos, que como siempre los jueves llega a esta casa de la mano del abogado Luis del Viso. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por tenerme otra vez en tu programa y vamos a ver si hoy resolvemos algunas pequeñas dudas muy básicas de las herencias, que tienen muchas y dan mucho juego. Hay una herencia ahora tremendamente mediática, la herencia de Paquirri, tantos años después del diestro fallecido en Pozo Blanco. Lo más llamativo son los años que han pasado, Claro. que no se haya hecho nada y que luego la falta de información, que se dice que hay una herencia, una sentencia que obliga a la señora Pantoja a hacer unas cosas y luego el letrado de los hermanos Ordóñez dice que no es así. Eso lo tocaremos también un poco. Claro, como profesional del tema, te pido una opinión no vinculante, obviamente. Las dos partes están facturando en la televisión con este caso. Bueno, no seré yo el que diga que está todo siendo un montaje y que lo único que van buscando es facturar, porque cada vez que va el señor Kiko facturará, entiendo yo, y cada vez que va otro y el Maroto y el de la moto, pues todos van facturando. No digo que no, que vamos a ver, tengo muy poca confianza en lo que pasa en ese programa, pues de como todos los televidentes habrán podido fijar, todos llevan pinganillo, cosa que no sucede en este programa. Solamente pero lo digo yo. Todos llevan pinganillo y a todos les chivan lo que tienen que hacer y que decir. Lo que hay es unos guionistas fantásticos. Fantásticos, sin duda. Bueno, vamos a hablar de testamentos, pero de testamentos de a pie de calle, ¿no? Podemos decir, de testamentos de los... Sin tanto dinero. Sin tanto dinero, de los simples mortales. Pero bueno, testamentos importantes, sin duda. La primera pregunta, Luis, es: ¿el testamento es necesario? Y te indico por qué. Hay quizás muchas personas que dicen, ¿para qué voy a hacer testamento si todavía soy joven? Estoy hablando de gente que tiene 60, 65 años. Dice, ¿para qué si todavía soy joven? Porque está la creencia esa de hago testamento, mañana me muero. ¿El testamento es necesario tenerlo? Bueno, claro que es necesario. Es interesante y es ahorrar un problema a los que vengan detrás. Ya no voy a entrar al hecho de repartir o no repartir. Mira, en este punto es importante porque vamos a evitar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a quien vaya a ser que tengan que hacer una gestión que les va a llevar dinero y tiempo. El testamento es una decisión de última voluntad, la podemos cambiar
tantas veces como queramos, siempre y cuando que no perdamos la capacidad para testar, es decir, que no sepamos a través de un Alzheimer pronunciado poder cambiar luego nuestra voluntad, pero sí es necesario hacerlo y conveniente. Yo lo tengo hecho de cuando me casé. ¿Desde cuando te casaste? Sí. Madre mía. Sí, Madre mía. sí. Y modificado 2 veces porque cuando nacieron mis hijos fui marcando en el testamento, nombrándolos a los 2, evidentemente, a uno primero y a otro después, y determinando algo que para nosotros es muy importante, que era el tutor para el caso de fallecimiento de ambos cónyuges. Claro. Imaginémonos un matrimonio que tiene solamente un hijo o una hija, hijo único o hija única. ¿También es necesario hacer testamento? Porque también un argumento que se oye muchas veces es ¿para qué si todo va para él o todo va para ella? Básicamente lo que les vamos a ahorrar es tiempo y dinero. Va a poder aceptar la herencia y gestionar todo lo que pueda hacer, ser necesario en un tiempo muy récord. ¿Por qué? Porque en 15, 20 días lo va a tener todo. Si no, va a tener que hacer un documento que es una declaración de herederos y esa declaración de herederos le va a llevar unos 2 meses. Tampoco es que sean grandes tiempos, pero le va a salir más caro. Insisto, es un documento que yo creo que habría que hacer todo el mundo ya. Y tengo el recuerdo de un buen cliente al cual le retornó a Asturias para un tema médico y le insistí cuando le vi que debería hacer el testamento para hacer una serie de cambios de cara a los temas tributarios, y su mujer se me acercó y me dijo, ahora no es el momento de cambiar el testamento, porque cree que se va a morir. Vaya, vaya. Bueno, ¿qué ocurre cuando no hay testamento? ¿Qué es lo primero a lo que nos enfrentamos? Ya sea para los beneficiarios, sean hijos, sobrinos, primos... Bueno, lo y demás primero que familia. tenemos que tener en cuenta es que una vez que fallece tendremos un certificado de defunción y con ese certificado de defunción tenemos que pedir el certificado de últimas voluntades. ¿Para qué? Para saber cuál es el último testamento. Ahí nos van a enumerar una serie de ellos, todos los que haya hecho, Sí. pero solo podremos ver el último testamento. De esta manera sabremos primero si hay o si no hay. Si lo hay, pedir copia, que se nos entregará siempre y cuando que seamos interesados. Imaginémonos que es el testamento de la tía soltera, que no ha tenido descendencia y que nosotros creemos que nos lo ha dejado a nosotros. Pues iremos y pediremos y el notario mirará el testamento y nos dirá si estamos o no en él. Si no tiene testamento, declaración de herederos, lo que comentaba, 2 escrituras continuadas, necesitamos 2 testigos y documentación que vaya a acreditar la relación que hay entre el fallecido y nosotros. Y en ese caso solamente cuando seamos descendientes directos. Si somos colaterales, es decir, tíos sobrinos Sí. o más lejanos, ya tiene que ser a través de un procedimiento judicial que todavía retrasará más y evidentemente encarecerá más el coste. Cuando se procede a esa apertura y lectura del testamento, ¿en España cómo es? ¿Tiene algo que ver con estas películas norteamericanas que vemos que se abre con tanto...? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No hay esta reunión en el despacho del abogado donde todo se pone, no. El sistema es totalmente diferente. El notario nos entrega una primera copia, evidentemente nos va a cobrar sus honorarios que correspondan y lo vemos en casa cuando nos dé la gana. No hay esa ceremonia de la apertura. Y luego a veces sucede que dicen, es que el testamento lo ha sacado mi primo y yo no lo tengo. Bueno, usted no lo tiene porque no quiere tenerlo. Lo único que tiene que hacer es este protocolo, certificado de defunción, certificado de últimas voluntades y ir al notario correspondiente. Tener en cuenta que ahora la tecnología ha avanzado y ya nos permite pedir directamente el certificado de últimas voluntades y si el fallecimiento es relativamente reciente, no tenemos que llevar el certificado de defunción. Va todo de continuo y nos lo gestionan sin necesitar ese certificado directamente. Claro. Luis, cuando una notaría cierra, porque el notario le llegó la hora de jubilarse, no continúa el negocio, todos esos fondos ahí depositados pasan a otra notaría, es decir, no se pierden, ¿no? Correcto, nunca se pierden. Tener en cuenta que el protocolo notarial es donde están las firmas originales. En todas las copias lo único que dice es que este documento es copia fiel de el inicial. Entonces, nunca verán en ningún testamento la firma del testador. ¿Por qué? Pues porque no aparece, nos dan una copia. Pasa el protocolo no porque se jubilen,
sino porque cambie de destino. Pasa el protocolo a otro notario, que nos lo va a indicar la página web del notariado, nos indica este paso. Pero además, cuando transcurren 25 años de la escritura, ya no está en el protocolo de ese notario donde estaba originalmente o en el que lo sustituyera, sino que pasa a estar a el colegio notarial, donde se guardan todos esos fondos que ahora mismo también están básicamente en la gran parte digitalizados, con lo cual tampoco nos entregan el documento original, que nos lo pueden dar hasta transcrito mecánicamente o en una copia directa por ese escaneo. Vamos a hablar del reparto, del tan traído y tan llevado reparto. Quiero hacerte una pregunta que, bueno, quizás las haya mucho más importantes, pero es que esta, siempre que se habla de testamentos aparece esta pregunta, ¿no? ¿Se puede desheredar a un hijo y dejarle nada, cero? Bueno, en el derecho español, en el territorio común, no en los forales ya llevan normas diferentes, por ejemplo en el catalán sí se permite la desheredación. En el derecho español lo que tenemos que tener es que tiene que tener causa. Y luego, que yo desherede al hijo no quiere decir que no sea realmente desheredado, porque puede ser que tú hayas perdido toda la relación con tus padres y que directamente ni lo reclames. Pero la desheredación, si no tiene causa justificada, puede ser impugnado. Esta escritura, como cualquier escritura notarial, que no estamos de acuerdo, podemos ir al juez a que lo analice. Pero el hecho de que yo haya desheredado a mi hijo porque no me habla y me ha bloqueado en el WhatsApp, por ejemplo, bueno, no sería causa suficiente, pero sí nos podemos encontrar en que mi hijo, que me ha bloqueado en el WhatsApp, pues decide no coger la herencia y no impugnar esa desheredación. Luego hay un detalle que no hemos comentado, que lo dejaremos sino para otro día, no sé cómo vamos de tiempo, que es el tema de los testamentos hológrafos o los testamentos que se dan en otra serie de circunstancias que nos obligan a trasladarlos al papel, al notario, para que puedan tener una validez mayor para esos casos especiales, pues de muerte o de con la pandemia, se planteaba que no se podían salir a la notaría. ¿Qué es legítima y tercio de legítima? Bueno, vamos a ver. Hay un concepto que yo siempre utilizo lo mismo, que son, en mi despacho, en la mesa de reuniones tenemos caramelos, ¿no? Entonces, sacamos caramelos. ¿Cuántos caramelos? Sacamos tantos caramelos como hermanos. Y esto lo multiplicamos por 3. ¿Por qué? Porque en el derecho español se divide la herencia en 3 tercios. El primer tercio, que es el de legítima, que es solamente para hijos, solo para hijos. El tercio de mejora, que es para mejorar a los hijos o descendientes de los hijos. Es decir, yo puedo dejarle a mi hijo la legítima y a mi nieto el tercio de mejora. Y luego el tercio de libre disposición, que es el que podemos dar a cualquier persona, a una ONG o lo que se está viendo que se publicita de haga usted testamento y de su testamento, ya que no tiene hijos y que no tiene obligación de darlo a los sobrinos, pues déselo a una organización no gubernamental, a una fundación, a Cruz Roja, a Cáritas o a las Hermanitas de la Caridad. Entonces, el tercio de legítima es para los hijos y solo podemos quitárselo si se cumplen los requisitos de la desheredación. Pero también hay que tener en cuenta que aquellas cantidades que los hijos han percibido en vida, por ejemplo, hemos pagado la universidad en Inglaterra de mi hija, pues le digo, como he pagado eso y te he beneficiado a ti sobre tu hermano, ese dinero se va a traer a la herencia y se va a hacer lo que se llama la colación. Todos estos regalos que has tenido en vida los traemos aquí para que vaya a contabilizar sobre tu legítima. Y yo en el testamento puedo disponer que se traiga a colación esto y esto. Y este dinero que yo le di, no es colacionable. Correcto. Es decir, es directamente para él. Correcto. ¿Se puede impugnar un testamento tanto en vida de la persona que lo hizo como en muerte de esa persona? Bien, impugnar en vida es imposible. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que pone el testamento hasta que no fallezca. Con lo cual, olvidémonos. ¿Vale? Al igual que es imposible lo que ha hecho nuestro rey, que es
renunciar a la herencia de mi padre. No, la renuncia a un derecho futuro no puede ser. Puedes renunciar, una vez que fallezca tu padre, puedes renunciar a la herencia, pero no antes. Tiene que ser esa renuncia una vez fallecido. Y la impugnación, como comenté antes, como cualquier escritura. Y la impugnación puede ir fundamentada básicamente en 3 circunstancias. Una, me han dejado desheredado, expresamente desheredado. Entonces yo impugno la desheredación. 2, se me ha dejado solo la legítima, pero resulta que la legítima está mal repartida. Es decir, los legados o los regalos o el resto de herederos perciben más de lo que debería ser por legítima, con lo cual podremos impugnarlo también. Y la tercera, también muy habitual, es que cuando hizo el testamento lo hizo a favor de la última persona que le cuidó y ya tenía una enfermedad degenerativa grave que no la hacía consciente de ello. Nos encontraremos que cuando el notario vamos a hacer el testamento, si él tiene alguna duda sobre nuestra capacidad, nos va a hacer una serie de preguntas para poder llegar. Ahí, no sé cómo vamos de tiempo. Tengo la anécdota de una señora que fue y le preguntó el notario, la vio mayor, y dijo, ¿usted cuántos hijos tiene? Y dijo la señora, ninguno. Pero la escritura era a favor de su hija. Uy, sí. Y entonces, dijo la señora, dijo, ¿ninguno? Dijo, no, hijos ninguno, tengo una hija. Ah, bueno, mira, está bien lucida la señora. Luis, tendría que preguntarte muchísimas cosas más. Vamos a hacer una cosa, como el tema da para mucho, da para mucho, sí. La semana que viene volvemos con ello. Testamentos, segunda parte. La continuación, el desenlace, en este caso. No, desenlace no será, segunda parte. Segunda parte, efectivamente. Lo que es que no quiero dejar de poner 2 vídeos, que nos envió gente que, oye, ya que tuvo la atención de mandarlos, vamos con el primero. ¿Puede entrar en mi casa la policía para comprobar cuánta gente hay? Y si alguien los deja entrar, ¿se les puede pedir que abandonen? Bueno, esto ahora para Navidad... Súper actualidad. Sí. La pregunta no nos puede venir mejor. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el domicilio es inviolable. Por lo tanto, donde nosotros tenemos nuestra residencia, la policía no puede entrar bajo ningún concepto, salvo que vengan con una orden judicial. Y tampoco constituirá delito de desobediencia el no permitirles el acceso. Tenerlo bien claro, ¿vale? Ahora, segundo problema, ¿qué pasa si entre todos los que hay alguien abre la puerta y pasa el policía? Cuidado, evidentemente yo, titular de la vivienda, puedo decirle a los agentes que abandonen la misma. Evidentemente, para el procedimiento administrativo, lo que hayan visto va a causar prueba suficiente, pero no podrán hacer nada y tendrán que abandonar inmediatamente la vivienda. Se pretende, que ya lo comentamos el otro día, el acceso por parte de los servicios tributarios. Tampoco pueden. Sería inconstitucional, como ya sucedió con la conocida ley Corcuera o de la patada en la puerta. Luis, sobre este tema que preguntaba esta chica, tengo también preguntas para hacerte, pero bueno, las apuntamos también para el próximo día, porque vamos con el siguiente testimonio. Hola, ¿qué puedo hacer si una aseguradora, mi aseguradora, hace caso omiso o no me comunica por ningún medio si tramitarán la baja que envié a su oficina principal mediante un escrito, comunicándoles mi intención de no renovar la póliza de salud con esta aseguradora por estar interesado en cambiar de compañía de seguro? ¿Qué debería hacer si esta entidad continúa haciendo los cobros en mi cuenta bancaria después de la fecha de término de la póliza? Un tema que también lamentablemente se da, ¿no? Sobre todo en el tema de salud ahora, porque ayer acabó el plazo de 30 días que tenemos para pedir que no continúe el seguro. ¿Podemos devolver el recibo? Sí, siempre. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo mejor la compañía, como no hemos avisado con el plazo suficiente, nos encontramos con que no nos piden o nos pueden pedir el pagar ese seguro y mantenerse en vigor. Por lo tanto, siempre podemos devolver el recibo. Es muy importante, y yo lo hago normalmente,
que es contrato el seguro y en el minuto siguiente a contratarlo les digo, el año que viene no renuevo. Y en el momento que estoy haciendo la contratación ya se lo hago constar y tengo copia de ello. ¿Para qué? Para que el año que viene se paren a negociar las cantidades del seguro, porque el cliente del seguro es un cliente esclavo. Correcto. Bueno, pues ya lo saben, que es un caso que se da muchas veces. Añadan esa pequeña cláusula de para el año que viene no renuevo, para el año que viene ya hablaremos. Vamos como Guardiola, renovando año a año. Efectivamente. Y ahí ya negociamos, ya tenemos nuestro chance en este caso. Luis, muchísimas gracias. La semana que viene, testamentos, parte 2, en este caso, que es un tema tremendamente interesante. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Intentaremos tocar, si puede ser, un poco impuestos de sucesiones, muy poquito, efectivamente, pero es que la armonización fiscal también nos pincha. Que está la cosa en Asturias curiosa también, con el tema del impuesto de sucesiones. Nos vamos a publicidad, muy rápido, y vamos ya con nuestro tercer invitado o invitada incógnita de esta noche, hasta ahora. Vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de mostrarse bien por fuera para ayudar a sentirse bien por dentro. Bueno, pues son tiempos difíciles desde allá por el mes de marzo, pero lo uno no tiene por qué ir reñido con lo otro. Y la imagen que nos devuelva el espejo o la imagen que mostramos ante los demás, bueno, pues sin duda puede ser definitoria y en muchos casos incluso decisiva a la hora de nuestro día a día. Bueno, quien sabe y mucho de imagen en la capital asturiana es nuestra siguiente invitada, que paso a presentarles. Ella es Reyes Tabarés, maquilladora profesional. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con estudio en la calle Uría 16, planta segunda, oficina primera. Bueno, Reyes, lo primero, ¿por qué es maquilladora usted? Porque es lo que más me gusta hacer, es lo que me hace feliz. Y he tenido la suerte de poder ir buscando ese camino y llegar a trabajar de lo que más me gusta. Entonces, en su caso, ¿podemos aplicar esto de la persona que trabaja en lo que le gusta no sufre? Bueno, todo el mundo sufre en algún momento, pero bueno, tengo mucha más suerte que mucha gente, que puede hacer lo que me gusta. Entonces, bueno, muchas cosas que son muy duras en general en los trabajos, pues para el mío no lo es porque me gusta. Y eso te da, bueno, fuerza para hacerlo todos los días igual. Correcto. Bueno, vamos a ver. Dirige usted un estudio, como decía yo, en la calle Uría 16. Los tiempos son tremendamente cambiantes, tremendamente difíciles y hay que adaptarse. Han tenido que adaptarse desde la cajera del supermercado hasta los que trabajamos en esto, hasta la policía y también ustedes. Es decir, ustedes realizan tratamientos de maquillaje personalizados, pero ahora ha llegado a nuestras vidas esto, llamado mascarilla, que tenemos que llevarlo prácticamente en todo momento, salvo cuando estamos en casa o estamos en la distancia con la que estamos sentados nosotros ahora. Muy bien, la mitad del campo de acción de ustedes se ha reducido. ¿Cómo es maquillar con mascarilla o en tiempos de mascarilla? Bueno, pues ha habido que adaptarse. En lo que supone el maquillaje para todos los días, la mujer normal, ha habido de todo. Hay gente que solo se maquilla el tercio que se ve, hay gente que pasa a llevar un maquillaje mucho más ligero, a buscar fórmulas más permanentes, las que no queremos renunciar a pintarnos, por ejemplo, los labios. Y bueno, ha sufrido mucho cambio. Hemos tenido que adaptarnos mucho en cuanto a fórmulas, a potenciar. Antes, bueno, pues el labio era un elemento muy importante y ahora pues esto está prácticamente borrado. Entonces los ojos, las cejas, la parte alta del pómulo, pues ahora hay que potenciar la parte superior. Claro, hay que trabajar más esta parte, ¿no? Hay que trabajar más esa parte, que antes un recurso fácil era que te ponías una barra de labios en color rojo y bueno, no te hacías casi nada en los ojos y podías estar estupenda. Y ahora no tenemos esa opción porque tenemos todo este tercio tapado. Entonces, bueno, hay que buscar recursos para potenciar otras zonas. Sin duda. No sé si es correcto el símil, es un poco el maquillaje que vemos a las mujeres de religión musulmana, van tapadas, pero la parte de los ojos la llevan perfecta. En cuanto al choque que hemos llevado de tener que adaptarnos a eso, sí. Es verdad que ellas llevan un estilo mucho más sofisticado y aunque solamente veamos los ojos, van maquilladas perfectamente enteras y sus velos son un poco más flojos que nuestra mascarilla. El problema de la mascarilla es que la llevamos muy adherida y roza muchísimo en el rostro. Entonces, bueno,
manchas las mascarillas, o sea, todas las mujeres hemos tenido bastante problema con el tema de la adaptación a la mascarilla. Con el tema de la mascarilla. Bueno, vamos a hablar de esos tratamientos personalizados. Vamos a ver, cuando una persona acude, por ejemplo, una mujer acude al estudio, ¿qué es lo primero que hay que realizar con esa mujer? ¿O qué es lo primero que se realiza? Lo primero hay que observar a la clienta, observar cómo es, qué le gusta, el tipo de piel que tiene, porque al final tienes que hacer un trabajo global, no solamente es maquillarla, sino que tienes que hacer un poco todo ese periplo. Entonces lo primero observar y escucharla también, es la segunda parte. Y luego ya a partir de ahí, pues sí, ya analizamos y ya vamos haciendo lo que necesite, preparar piel, tema de maquillaje o, bueno, pensar un poco que si es para una ocasión especial, pues qué tipo de maquillaje va a necesitar. Claro. ¿La clienta suele llegar con una idea concreta o se deja guiar? Cada vez llega más con una idea concreta, no siempre la más adecuada, porque tenemos muchas influencias, demasiadas, Instagram... Eso quería preguntar luego, sí. Sí, redes sociales, todo esto. Entonces a veces, bueno, pues nos gustan muchas cosas, pero a lo mejor no son las que mejor nos van. Entonces sí se llega con información, pero bueno, a veces hay que matizar un poco y explicar un poco qué es lo que mejor le va. Y otra gente no, hay gente también que llega y se deja hacer. Los tiempos han cambiado en el sentido, si me equivoco me corrige por favor, han cambiado en el sentido de que, por ejemplo, imaginémonos, para el tema de una boda, llega la novia, la futura novia, sí, con su madre. Tienen una idea completamente distintas, las dos, bueno, pues la nena quiere maquillarse de un modo, pero la madre quiere que maquilles a la nena del modo que ella quiere. La madre ha sido sustituida por la influencer, vivimos en la época de las influencers y es como, he visto esto en un video tutorial de YouTube y quiero lo que vi. Sí, a ver, ha habido cambio en las últimas décadas en todo. Yo antes veía muchas más novias que venían con sus madres y que esperaban más el refrendo de sus madres. Sí. Ahora veo novias, no sé si es que son más adultas, que vienen solas o con una amiga, con un criterio propio. Y entonces a veces sus madres opinan y ellas dicen, bueno, pero a mí me da igual, a mí me gusta y la que me caso soy yo. Entonces ahí sí que ha habido un cambio generacional y sí que la gente viene con mucha influencia, mira muchas cosas, tiene mucha información y bueno, también te amplía el criterio. No es tan cerrado como antes, que la novia se suponía que era de una manera y punto. Ahora hay muchas mujeres y muchos tipos de novias y de maquillajes. Es difícil mostrar el criterio de la profesional, en este caso de ustedes, frente al criterio de la influencer que lo vio en el vídeo y como lo vi en el vídeo quiero salir como fulanita. A ver, si solo lo comentas, sí es verdad que a veces hay un rechazo inicial. Yo habitualmente lo que hago es que se lo hago, se lo plasmo y entonces ante el espejo te ves y dices, pues pensé que me iba a quedar mejor. Y dices, pues va a ser que no. Vale, pues entonces borramos y empezamos otra vez. Es un poco la mejor manera. Sí, porque es muy difícil, yo lo entiendo. Estás viendo cosas todo el tiempo y llega un momento que te crees que te va a quedar como lo que ves. Y claro, cada uno somos de una manera y unas facciones y tienes que adaptarte a lo que tienes también. Totalmente distintos, claro. Vamos a ver, ustedes imparten cursos, porque también hay una creencia generalizada, y lo digo por mí y por chicos, amigos míos de mi misma edad, que pensamos que las mujeres saben maquillarse por naturaleza, es decir, es como si hubieran tenido una asignatura distinta que nosotros nunca tuvimos y que ya saben maquillarse porque sí, pero esto no es así. No, y no tiene por qué ser. Yo tengo muchas mujeres que cuando vienen a que las enseñes se disculpan, como diciendo, perdona, es que soy muy torpe o es que no se me da. Y yo precisamente hago esa reflexión y digo, es que no tienes por qué, o sea, no por nacer mujer nacemos con un instinto especial para maquillarte, al final es otra disciplina, hay gente que tiene mejor mano, mejor visión espacial y luego es también practicar y te tienen que enseñar, o sea, cocinar y a todo, bueno, hay mucha gente autodidacta, pero al final si no te introduce alguien es difícil llegar uno solo, entonces sí que pasa eso. En esos cursos, ¿cómo son? ¿Cómo se articulan esos cursos? Bueno, yo lo que suelo hacer son cursos o de muy poquita gente, muy poca, o individuales. Porque grupos grandes es muy difícil adaptar bien el contenido, los rostros son muy diferentes, al final cada uno quiere resaltar una zona, entonces son grupos muy pequeños o individual. Y lo que hacemos es estudiar el rostro de la persona, decirle qué es lo que mejor le queda, qué zonas tiene que resaltar, se lo vamos haciendo sobre medio lado del rostro y luego ellas lo replican
y les vamos diciendo los fallos o les vamos ayudando a mejorar un poco la técnica. Corrigiendo todo el tema. Bien, una vez hecho el curso, una vez que ya tienen esas armas para Sí. poder defenderse, las herramientas básicas, entiendo, Sí. ¿no? Para poder defenderse. Para un día normal, imaginémonos un día normal de lunes a viernes para ir a trabajar, por poner un ejemplo, ¿cuánto se puede tardar en maquillarse una persona? Lo ideal es que no tardes más de 10 minutos. Es muy difícil, vamos, hay que levantarse con mucho tiempo para meter más para el tema de maquillaje. Entonces, normalmente, a mí lo que me solicitan mucho es ese recurso fácil de sacarte partido rápido, que son 10 minutos, 15 la que ya se maquilla mucho. Normalmente a diario suele ser así, quitando gente que le encante el maquillaje, que le encante hacerse muchas cosas, que pueden estar media hora o una hora o lo que tengan sea. mucho tiempo. Y que tengan mucho tiempo, claro, hay que tener el tiempo, que no es una cosa que abunde. Claro, claro, lógico. Por otra parte, el tema del maquillaje, ¿qué es un...? Pregunto porque mi ignorancia ante este tema es absoluta, ¿eh? ¿Qué es un pre-make-up? Bueno, pues es un poco como nosotros hemos definido la parte de cuidarte la piel Ajá. antes de maquillarte. Sí. Mucha gente viene y piensa que solo con el maquillaje vas a hacer un milagro. Y hay dos partes, hay un tipo de piel, calidad de piel y bueno, problemas que tiene la gente, piel grasa, piel seca, lo que sea. Entonces, a veces hay que tratar esa piel y luego ya pasar al tema del maquillaje. Entonces, nosotros tenemos un tipo de tratamientos para ajustar un poco, que la piel esté en perfecto estado y luego ya posteriormente, en la fecha que la clienta necesite o incluso para ella misma, que el maquillaje le quede mejor. Claro. Entiendo que parte importante de todo el trabajo es el talento que ustedes aplican al mismo y los productos, porque entiendo que los productos no son los mismos, los productos, digamos, de primera línea, que los que podemos encontrar en los lineales, precisamente, del supermercado, ¿no? Para mí no, de esto hay verdaderas discusiones, sí. Para mí no. Yo llevo toda la vida en este mundo y los productos, a ver, hay de todo, pero en general, a partir de unos rangos de precio, los productos son mejores. Llevan más concentración de producto activo, sí. Los maquillajes pigmentan mejor, duran más, no queda igual. Nosotros siempre utilizamos producto muy bueno, de alta cosmética, sí. Y aparte de, bueno, pues la mano y demás, queda diferente, que cuando la gente utiliza producto muy sencillo, que no le consigue sacar todo el rendimiento claro. Que necesita. Claro. A pesar de que vivimos esos tiempos difíciles marcados por la mascarilla, que restan la mitad, como decíamos, del campo de acción, ¿hay algo que podamos decir o que me pueda decir, esto ahora está de moda? Quiero decir, entiendo que no es el mismo maquillaje el que usaba mi madre, que el que puede usar mi mujer, que el que puede usar mi hija dentro de unos años. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a la zona de resaltar? Sí, con lo en de cuanto a qué se lleva. No sé si han cambiado las tendencias o con esto del coronavirus se paró todo. Con el COVID yo creo que nos ha dado a todos la vuelta. Había varias tendencias. Había tendencia de hacer mucho más ojo resaltado, tendencia de hacer pieles muy doradas con mucho iluminador, tendencia de labio rojo. Y lo de aquí para abajo, la tendencia ahora mismo, bueno, si te gusta mucho, yo al final me sigo maquillando igual, aunque destrozo las mascarillas y las mancho todas, pero todo el mundo tira hacia arriba. Entonces claro. Ahora estamos en el momento mucha máscara de pestaña, mucho sombra, que normalmente en el diario no es un artículo que se utilice mucho porque te lleva más tiempo. Claro. Cejas, o sea, estamos como esto muy cuidado. Sí que nos ha cambiado mucho. Sí, claro. Lo que ha cambiado también, bodas, bautizos, comuniones... drama. ¿Perdón? Un drama. Un drama, Un drama. Efectivamente. Las bodas, bien, muchísimas se han suspendido, las sí, comuniones, sí. Unas se han suspendido, otras se tuvieron que desplazar en el tiempo. Sí. Bien, bautizos y demás. ¿Para ustedes ha tenido que ser un torpedo en la línea de flotación? Sí, totalmente. Nosotros hemos movido el 70%, 80% de la clientela que teníamos para este año, para el año que viene, a ver cómo se desarrollaba el tema de la pandemia. Y luego pues hay gente que por motivos personales, de familia, de lo que sea, pues bueno, ha insistido en mantener las fechas en bodas muy pequeñitas, muy reducidas, y el tema de las comuniones y tal, bueno, pues eso es un poco lo que se ha mantenido. Pero sí, tema ceremonias, de momento está todo hasta el 21, de momento, si no sufrimos más cambios. Claro. Por otra parte, con el tiempo que lleva usted de experiencia, ¿la mujer española
se maquilla bien? A ver, voy a ver si puedo matizar esta pregunta. A ver, vamos a ver, ¿se maquilla lo justo? Quiero decir, muchas veces vemos en la vida diaria a las centroeuropeas que yo personalmente no las veo tan preocupadas por esto. Y luego veo a las chicas del este que es como si fueran a una pasarela de modelos permanente hasta del lunes a viernes, hasta del lunes a las 9 de la mañana. Aquello parece pues la pasarela Cibeles. ¿La mujer española tiene el punto justo de maquillaje? Depende en la edad en la que se analice. Las generaciones más jóvenes sí están muy influenciadas por el tema de maquillajes muy sofisticados, incluso a las 9 de la mañana. Entonces, pues esta generación Z, todas estas edades son de maquillarse muchísimo. Efecto de las Kardashian, estos efectos muy hechos de maquillaje. Según vas avanzando un poco, ya tienes 30, 35, la mujer lo que busca es naturalidad, busca tener buen aspecto y que no se la vea muy maquillada. Yo de eso tengo cantidad de clientas que siempre me demandan lo mismo, el estar bien pero natural, quitar las ojeras, tener la piel bonita, pero no verse especialmente maquillada. Entonces, bueno, hay como dos facciones muy diferenciadas para mí ahora mismo. Claro. Dentro de esas mujeres que, es que me quedé con ello y me llevaba dando vueltas, que me decía, vienen y piden como disculpas porque dicen, no sé maquillarme, o que a lo mejor practicaron, no se maquillaron muy habitualmente. Cuando llega una celebración especial, bueno, pues tipo boda, bautizo, comunión, algo de esto, ¿la imagen que les devuelve el espejo es chocante para ellas? Es como en plan de, oh. En muchos casos sí. En muchos casos sí, es agradable, te ves muy bien y te da autoestima. Ahí quería llegar. Sentirse bien o mostrarse bien por fuera, ¿ayuda a sentirse bien por dentro? Para mí sí, y yo me dedico a esto por eso, porque creo que es importante que no es solamente un tema de poner colores o verte tal. Si tú te ves bien en el espejo, yo creo que te sientes mucho mejor. De hecho, la pandemia nos pegó mucho palo porque dejamos con el tema de la mascarilla, de maquillarnos, de arreglarnos, y aparte de que estés mal, es que te ves peor y te encuentras peor todavía. Entonces, yo sí que creo que es muy importante mantener unos mínimos y al final es como que te alegra un poco el día y te mejora la autoestima y te da más fuerzas para enfrentarte a muchas situaciones, a veces que la imagen es importante, trabajos o lo que tengas, te ayuda mucho el tener una imagen y más hoy en día. Bueno, que te dé seguridad. Claro. ¿Les pasó similar a las peluquerías que después del confinamiento, cuando el uniforme era la bata, el pijama y una pinza aquí arriba de la cabeza de cualquier manera, cuando dijeron, venga, a la calle, las peluquerías se vieron saturadas? Las peluquerías se vieron, porque íbamos todas con los pelos fatal, largos, los tintes, creo que se vendieron cantidad de tintes para darse en casa, la gente hizo verdaderos estragos con eso y las peluquerías estuvieron saturadísimas los primeros meses, hasta que yo creo que ya nos dejaron a todos listos, pero estuvieron muy saturadas. Es diferente, el tema del pelo, bueno, claro, la mascarilla ahí no toca y bueno, puedes ir manteniendo un poco el ritmo de lo que hacíamos hasta que llegó la pandemia. Entiendo que entonces el momento de ustedes llegará cuando se recupere la normalidad. Yo creo que sí. Y todas estas bodas que quedaron aplazadas y todo esto, pues yo creo que sí. Será una tras otra, ¿no? Me imagino. Me imagino. A ver, está claro que nos tenemos que acostumbrar. Yo no pensé que iba a terminar llevando la mascarilla tantas horas al día y medio acostumbrarme. Los primeros días eran 10 minutos y ya estabas, y ahora bueno, nada, me maquillo, me la pongo y tal, y bueno, dices, bueno, pues nada, es lo que hay. Entonces, no lo sé, a lo mejor llega el año que viene y la gente asume que tiene que ir a la boda y una parte tiene que llevar el tema de la mascarilla. Así todo, hombre, yo creo que el resurgir nuestro va a ser cuando ya no tengamos que llevar mascarilla y puedes, bueno, trabajar a tope y todo. Claro, sin duda. Bueno, pues solo me queda por preguntarle, estas Navidades van a ser en casa, no hay Nochevieja, no va a haber fiestas de estas como las que había todos los años. Bueno, en casa, aunque sea con los de casa celebrándolo y con este número, que bueno, puede ser variable, ¿no? Que nos dan desde el gobierno de gente que podamos juntarnos en casa. También es interesante, aunque sea en casa, arreglarse un poquito, ¿no? No sentarse allí de cualquier manera, ¿no? Yo creo que lo mismo que comenté antes, yo creo que si te arreglas un poco, bueno, pues te vas a ver mejor y aunque sea con tu familia,
me parece que todo fluye más y tienes mejor humor, personalmente. Yo tengo muchas clientas que me decían, es que yo al final acababa con el chándal y ya me parecía que con el chándal y a cara lavada y cada día me veía peor, o sea, cuanto peor te ves, menos te haces. Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que obligar un poquito a, bueno, intentar vernos bien. Claro, además que siempre puede ser que entre esas 6 personas te toque una cuñada traidora que vino a casa y tengas que mostrarte a la altura. Bueno, eso hay, sí, hay a veces comentarios. Hay casos, también hay casos. Como curiosidad, ¿los hombres como un vampiro en la iglesia o van entrando por el tema del maquillaje? Bueno, al hombre le cuesta. Entra cuando tiene realmente necesidad, pues por trabajo, porque tiene algún problema de piel, porque va a una circunstancia que lo necesite. Si no, en general, bueno, todavía son reticentes. Cada vez se cuidan más y cada vez se ve, bueno, mejor. Pero bueno, todavía están bastante lejos de todo el periplo que llevamos las mujeres. Bueno, pues Reyes Tavares, maquilladora profesional con estudio en la calle Uría 16, planta segunda, oficina primera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos, bueno, pues un poquito estas claves para un maquillaje que puede conseguirse en 10 o 15 minutos. Si no nos vemos antes, felices fiestas. Igualmente, felices fiestas, buenas noches. Bueno, pues nos vamos en un momento a publicidad para volver y continuar con el espacio de esta noche. Hasta ahora. Y hasta aquí el programa de hoy. Volvemos para despedirnos y recordarles que no estaremos con ustedes ni el martes ni el miércoles, sino el jueves a partir de las 10 de la noche. Ya saben, media semana es puente y el miércoles, bueno, pues movemos la programación deportiva. Gracias por su atención, disfruten del puente, háganlo con responsabilidad. Nos vemos a la vuelta. Hasta luego.